Y ahora vamos a hablar con dos de los líderes, en realidad, de la publicidad, de la imagen. Tengo que presentarlos por orden alfabético, pero ya era el primer desafío porque los dos empiezan con P. Te estoy hablando de Carlos Pérez, que es presidente de BBDO, y de Nicolás Pimentel, que es fundador de Becoming, que te van a hablar de tendencias que vienen y de nuevo, un poco de oxígeno, disfrutá la mañana porque hoy no vas a tener cepo, no vas a tener otra agenda que no sea la de nuestro hashtag del día de hoy, negocios del futuro. Así que Nicolás y Carlos, Nicolás, bienvenidos. Hola José, ¿cómo estás? Nico. Bueno, contarles un poquito, ya en una previa de La Nación en otro evento, pudimos contarles un poquito una dinámica que tenemos personal y que de alguna manera empezó a organizarnos y estructurarnos en términos de cómo consumimos cultura, cómo consumimos la dinámica, lo que está sucediendo, un poco lo que hablaban recién del Río y Kaufman. Algo que hacemos todos, que es por WhatsApp nos vamos mandando cosas y que vamos estructurando y que nos sirven para nosotros para entender un poco o imaginar el futuro, ¿no? Y empezar a entender algunos indicios, porque no se puede planificar ni se puede ver con claridad. Esto que nosotros hemos llamado BME y que en algún punto surge es una sigla que surge de una coloquialidad a partir del asombro, que es mandarnos cosas por WhatsApp y que es esto de boludo, mirá esto, mirá lo que está pasando, mirá esto que acabo de ver, ¿no? Entonces, básicamente es contarles en muy pocos minutos algunas cosas que nos hemos mandado por WhatsApp y que estructuradas a partir de algún concepto, alguna idea, sirven como indicios para entender el futuro, ¿no, Nico? Perfecto, bueno, vamos al indicio 1 que surge de algunos BME que nos estuvimos mandando en los últimos meses. El primero es este jugador polaco, Piatek, que acababa de ser transferido al Genoa y lo primero que hace él es meterse en la PlayStation, buscar el equipo Genoa y conocer a sus compañeros, ver cuál era mejorcito, no tan mejorcito, desde la Play, ¿ok? Su primera reacción. Conoce a sus amigos, empieza a conocer a sus jugadores, no virtualmente, no físicamente, sino a partir de lo virtual, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que empieza a buscar a nuevos reclutas para su ejército a través de la plataforma de streaming de videojuegos más conocida a nivel mundial, que es Twitch, ¿ok? Alexandria Ocasio-Cortez, que por ejemplo hace 2 días invitó a todos sus seguidores a jugar al videojuego quizá más popular hoy, llamado Among Us, dentro de los teenagers, ¿no? Y ella invita a todos sus followers a jugar al Among Us con ella. Y de hecho ayer, esto terminó pasando anoche, y terminó siendo el evento de streaming top 3 en la historia de Twitch. O sea, hubo mucha gente con muchas ganas de jugar con ella. Una miembro del Congreso de Estados Unidos, probablemente el miembro estrella de Estados Unidos, una joven revolucionando el Partido Demócrata, jugando al juego estrella, ¿no? Y conociendo gente a partir de eso, ¿no? Totalmente. El otro día, leyendo un informe de Virtual Economy, leía esto, ¿no? De que dentro de Fortnite, aquellas personas que usan skins, o sea, tanto herramientas como uniformes gratis, o sea, no pagos, se los llama default. O sea, default en la vida virtual, pero también en la vida real. O sea, esto trasciende el mundo virtual y pasa a ser una clase social en el mundo físico. Y por último, algo que me pasó en el último TEDx Río de la Plata presencial del año pasado. Toda la audiencia estaba en un mismo grupo de Telegram y en el momento de la mejor charla TED empezamos a ver que en el chat todos empezaban a escribir la letra F. Lo mismo que nos pasó a nosotros, le pasó al Kun Agüero hace unos meses. Vieron que el Kun Agüero, a partir de su lesión, empezó a jugar muchísimo a los eSports y se hizo hiper popular. De hecho, hace 2 días acaba de lanzar su propio equipo de eSports. Pero lo interesante es que él preguntaba qué son esas Fs que empiezan a aparecer en el chat. La verdad que él estaba jugando muy mal y todos le estaban poniendo F. El otro día también me encontré con esta persona, con esta remera con alguien con una tecla y una F. Cuando empecé a googlear, empecé a entender que la F tenía que ver con un juego que se llama Call of Duty, que en una de sus versiones hay un entierro y el propio juego invita a los jugadores a presionar F para rendir tus respetos al difunto. Entonces, en este caso, esta persona está usando esa remera para que lo respeten. Che, bríndenme sus respetos.
Al Kun Agüero le estaban diciendo, che, la verdad, lo respeto porque estás muerto. Y a esta persona que estaba dando un charlón en TED, estaban diciendo, mis respetos a vos, ¿no? Un nuevo lenguaje. Por lo cual, el primer indicio sería esta sociedad gamer, ¿no? Entender que el ser de esta sociedad, y más en las nuevas generaciones, empieza a tener cada vez más lógica de gamer. En pequeñas decisiones, quizás hasta en nuevas, llamémosle, clases sociales, o mismo modismos y lenguajes, ¿no? Entonces, de la misma manera que, y ustedes habrán visto que quienes son padres de adolescentes, muchos adolescentes se refugiaron durante la pandemia en Fortnite y entendieron que quizás, más que jugar, lo que buscaban los chicos era sociabilizar. Y de la misma manera que quizás para nosotros y nuestra generación X o millennials, la esquina, la plaza eran nuestros lugares donde socializamos y donde de hecho aprendimos un montón de cosas para la vida de adulto, tener calle. Para los chicos seguramente hoy, en esa nueva plaza que es Fortnite, seguramente estén aprendiendo un montón de cosas que van a llevar también a su vida adulta en términos de sociabilización. Por lo cual, la cultura gamer se empieza a meter cada vez más en la sociedad y empiezan a haber nuevos contratos sociales que hay que empezar a entender. Totalmente. Algunos ejemplos que estuvimos viendo también en los últimos tiempos y que nos dan la posibilidad de un indicio. Estas son 3 cosas que vimos claramente en los últimos meses. Fines de agosto, Google lanza y disrumpe otra área de nuestra existencia, que es la educación, ¿sí? Lanza lo que se denominan los Google Career Certificates, que básicamente son cursos de 6 meses. Todo el mundo lo vio como una nueva posibilidad, una nueva disrupción en algo que es una institución ya, bueno, del modernismo, que es la universidad, y fundamentalmente el paradigma con el cual uno entiende la realización desde el punto de vista educativo. No es más que una tendencia que se venía dando ya hace varios años y que se acrecentó en los últimos 2 años, que tiene que ver con este fenómeno del microcurso, ¿no? Versus las largas carreras, empieza a surgir el microcurso. Otro dato que también se dio en el último tiempo y que de hecho también tuvo, existencia local, fue el hecho del intercambio transitorio de empleados producto justamente de la pandemia, este shock de oferta, la baja laboral y el intercambio transitorio de empleados entre compañías. Por ejemplo, acá entre General Motors y Unilever, pero básicamente también fue un fenómeno global este intercambio de empleos o de colaboradores, de empleados transitorios a partir de necesidades y de capacidad ociosa de empleados entre compañías a nivel global. Y un tercer punto que nos gustaría unir respecto de esto es algo que sucedió hace poco. El que para muchos va a ser un futuro unicornio también nacido acá, ideado por un argentino, Mariano Suárez Batán, hoy residente en Silicon Valley, juntó en agosto de este año 118 millones de dólares, cuando en enero no había pasado de los 25 millones, una ronda de inversiones de 118 millones de dólares. Para que tengan en cuenta que es Mural. Mural es una plataforma de trabajo colaborativo que nació, o su génesis, su germen fue la idea de poder evolucionar el famoso PowerPoint, ¿no? Hoy es un enorme canvas donde un montón de gente puede entrar y donde no es un espacio infinito, donde no hay arriba, no hay abajo, no hay costados, es un formato súper abierto y colaborativo. Donde uno construye y deconstruye. Donde uno construye y deconstruye. Esto es fundamental, la palabra de construir. ¿Por qué? Porque esto es justamente lo que nosotros vemos como un segundo indicio de unas dinámicas que afectan probablemente a toda nuestra existencia. Probablemente. Y nosotros llamamos el modo Minecraft. Nuestra vida se organizó en los últimos 2 siglos a partir de largos viajes, ¿sí? Y lineales, siempre para adelante. La universidad, la educación, la carrera laboral, incluso el amor, ¿sí? Y hoy lo que estamos viendo es que estos viajes probablemente sean mucho más largos, pero se piensan en tramos cortos, a partir de bloques, ¿sí? Por eso lo de Minecraft, como el juego, justamente, y tratando justamente esta lógica gamer también nos permea a nosotros mismos en términos de metáfora. Todo se hace a partir de bloques, se va construyendo, también colectivamente como en el Minecraft. Pero lo interesante es que se puede construir no solamente hacia adelante, sino también que se puede deconstruir hacia atrás. Esto es lo que empieza a suceder. Una carrera puedo hacerla a partir de un montón de cursos y no implica un largo camino de 6 años, ¿sí? Y puedo deconstruirlo. Puedo volver 2 pasos hacia atrás y a partir de ahí iniciar otro camino. Esto es lo que estamos viendo que puede surgir a partir de un montón de elementos como estos 3 que marcamos. El tercer indicio, fundando también en algunos hechos, me gustaría marcarlo a partir de una renuncia, ¿sí? Rose Marcario, que fue la CEO durante unos
¿Cuántos años de Patagonia, una empresa ya emblemática? Renunció en junio de este año, dejando a Patagonia, una compañía que ya sabemos desde el punto de vista de lo que se denomina la indumentaria deportiva y también de lo que a nivel general se conoce como el outdoor, ¿no? el afuera, renuncia. Rose Marcario se hizo muy famosa hace 3 años, menos de 3 años, por haber llevado a juicio a la Corte de Estados Unidos al presidente de Estados Unidos. Hay una causa que era Patagonia versus el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Por lo que consideraba Patagonia como un mal manejo, o mejor dicho, una pésima administración de lo que significa la naturaleza en el país del norte, ¿sí? Sobre todo específicamente en parques nacionales. Esto ya lo habíamos mostrado anteriormente. Segundo dato, 4 meses atrás, los empleados de Facebook durante un día y medio hacen lo que se denomina una caminata virtual, que podríamos definirla acá como una huelga, en donde los empleados demandaban a la dirección de Facebook una clara postura respecto de lo que ellos denominan el discurso del odio, fundamentalmente, una vez más, propio del presidente de Estados Unidos y sus posts incendiarios en la plataforma. Los empleados mismos de Facebook demandaban una postura mucho más clara respecto de estos posteos que consideraban absolutamente ofensivos para la convivencia de la sociedad. Y el tercer punto que quisiéramos marcar con Nico es algo muy interesante que surgió en los últimos días, que fue un movimiento en TikTok a partir de una suerte de Innovation House, o podríamos llamarlo ¿cómo podemos llamar a Mischief? De eso estamos hablando. Y casi como una revista Nash del mundo de Internet, ¿no? Sí, una suerte de media, esto tan difícil de definir algunos emprendimientos, sobre todo de las nuevas generaciones. Un Media Lab. Un Media Lab, sí. Mischief lanza una acción en TikTok que invitando a la gente, a los usuarios de TikTok, a matar una marca. 9 marcas en particular, con nombre y apellido. 2 voy a mencionar, una vez más, Facebook y Comcast, donde el juego era que estos videos que nosotros vemos constantemente en TikTok haciendo bailes, tenían jingles. Y los jingles básicamente hablaban mal de marcas. Tesla, por ejemplo, Comcast, Facebook, son solo 3 de las 9. Y básicamente lo que le decían es, si tu video llega a formar parte del count view de TikTok, ¿sí?, nosotros te pagamos por eso. O sea, te pagamos por matar una marca. A ver, ¿qué vemos atrás de todos estos 3 hechos? El activismo. 3 o 4 años atrás empezó a ser muy clara la postura de las marcas teniendo un rol social en el mundo, ¿sí? Un punto de vista. Sobre un punto en fundamental, puede ser la naturaleza, la protección de la naturaleza, el cambio climático que se está produciendo, en el caso de Patagonia, puede ser género, puede ser corrupción. Las marcas han asumido claramente una postura. Lo que empezamos a ver como correlato, y esto se está haciendo muy claro en el último año, es la misma postura por parte de consumidores y usuarios y de los propios empleados de compañía. ¿Serás activista o no serás nada? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a otro indicio. BMS que nos estuvimos compartiendo. Esta forma de llamar a estos lugares donde la gente empieza a mudarse, donde empieza a considerar, che, ¿tengo que vivir donde trabajo? ¿O ya realmente puedo mudarme a un lugar más lindo, quizá pagando menos? A eso le llaman Zoomtowns. Por otro lado, las oficinas y ya un montón de notas que empiezan a hablar de que quizás empiezan a ser espacios de encuentro más que un espacio de trabajo per se. Leandro Ehrlich, 2018, en un shopping de París, Le Bon Marche, crea esta experiencia. El afamado artista argentino Leandro Ehrlich. Crea esta experiencia distinta en un shopping. Que, juntando todos estos BMS, empezamos a ver esto, ¿no? Y esto es lo que sentimos también, que las ciudades, los shoppings y mismo los trabajos van a tener que empezar a tener otro sentido y van a cobrar otro sentido en este pospandemia, ¿no? Donde seguramente, por más que hayamos vivido muy cerca de ahí, seamos vecinos, volvamos a esos mismos lugares con ojos de turista. Con ojos de turista y con exigencias de turista, porque seguramente si yo lo que puedo comprar en el shopping lo puedo comprar en e-commerce, seguramente si me movilice hacia el lugar también espere algo más en términos de wow effect, en términos de experiencia. La verdad es que la pandemia en algún punto nos voló la punta de la pirámide de Maslow y yo creo que los ojos de turista en algún punto va a ser nuestra forma de empezar a recuperarla. Indicio 5. Sí. Acá contarles 2 o 3 cosas que nos parecieron muy interesantes. Creo que no hace ni 5 días que Google lanza una nueva funcionalidad de su buscador y que es en algún punto muy interesante. Yo puedo ir al buscador y a través del sonido tararear una canción
y Google me puede decir cuál es esa canción. Esa canción que yo no sé el nombre, esa canción que estoy buscando, pero no sé quién la canta ni cuál es el nombre, Google me lo puede decir a partir de mi tarareo, ¿sí? Muy interesante esa búsqueda. Y quisiéramos unirla a otra cosa que se conoció este año, y es que Renzo Vitale, que es el diseñador de sonido de BMW, ¿sí? Compañía automotriz global, contrató a Hans Zimmer, que es ese señor de saco que ustedes ven ahí al lado del joven Renzo Vitale. Hans Zimmer es el compositor, afamado compositor, aclamado compositor de bandas sonoras de grandes películas como Batman, Terminator, Interstellar, Gladiator, ¿sí? ¿Qué hace un compositor de música hoy por hoy grabando, o mejor dicho, trabajando para BMW? Bueno, básicamente haciendo el sonido de un auto, ¿sí? De un prototipo. Los autos eléctricos van a ser insonoros. Y ya se prevé justamente que eso es un peligro, porque no vamos a poder escucharlos si es que de alguna manera se acercan a nosotros. Entonces, se tiene que construir una dimensión sonora de esto, ¿sí? Una vez más, me gustaría juntar las dos cosas. El sonido en el caso de un auto eléctrico que hay que construir de cero y que tiene que tener una personalidad propia de una industria automotriz, y probablemente todas la tengan que tener, ¿sí? Y lo primero, el tarareo. Esto no es más que una tendencia creciente, y es que el sonido se va a transformar, probablemente muchos lo están diciendo, en la primera fuente de interacción nuestra. ¿Y por qué el sonido está creciendo? Porque hay una demanda nuestra en la humanidad, producto de la tecnología, de reducir la fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción es esa cosa que genera obstáculo y que nos impide fluir en nuestra existencia. No es rapidez, ¿sí? Fricción es estar parado en una cola de supermercado. Fricción es estar esperando un semáforo en rojo. ¿Qué es lo contrario de fluir? De la fricción, fluir, ¿sí? Tratar de sobrellevar el espacio y el tiempo, que son esas dos dimensiones que tenemos nosotros como humanos, que tenemos que tolerar y muchas veces sufrir. Bueno, ¿qué ha hecho Amazon este año? Amazon, en términos de cultura organizacional, usó la fricción a su favor. Kaufman recién hablaba de que todas las ideas vienen de abajo hacia arriba. Bien, lo que hizo Amazon para proteger esas ideas que surgen en la cultura organizacional es que ante una idea proveniente de una persona, el jefe o el reporte, ¿sí?, de esa persona que tiene una idea, no puede decir simplemente no. Tiene que escribir un escrito, ¿sí?, de 2 hojas justificando por qué el no, y publicarlo dentro de la intranet. Añadió fricción a una decisión. Me tiene que costar decir que no. Entonces, estamos viendo la fricción como un valor o disvalor de época. Claramente vamos hacia un mundo que va a tener fricción cero. Pero ejemplos como el de Amazon nos indican y nos muestran que la fricción, ¿sí?, también puede ser un valor y que lo puede usar a favor de algo. En este caso, promover una cultura organizacional. Vamos al último indicio. Lo que ya empezamos a vivir todos en pandemia, que fue la transformación digital de los comercios de cercanía, ¿no? Acá muestro, por ejemplo, mi relación con el pisero, que quizás antes era tan solo un cabeceo, y ahora, hola capo, querido, meta, emoji. Por otro lado, empezamos a ver todo lo que se llama synthetic media, que es media, desarrollo de inteligencia artificial en función de avatares y materiales audiovisuales y sonoros. Seguramente durante la mañana empecemos a escuchar más de esto, pero lo importante, ¿con el objetivo de qué? De generar mensajes cada vez más personalizados, cada vez más humanos, también al servicio de las marcas, ¿no? Por otro lado, y de vuelta, otro BME que nos compartimos en los últimos días, las ciudades de 15 minutos, o sea, París empezando a organizarse como una ciudad de 15 minutos como un factor de recuperación económico, ¿ok? Casi volver a la lógica de pueblo, y casi vivir con moverme un en un radio pasado. de 15 minutos, a tiro de caminato, de bicicleta, ¿no? Totalmente. Mi ciudad es la ciudad de 15 minutos a mi redondo, ¿no? Entonces, el último indicio decíamos, bueno, quizás el futuro es el pasado, ¿no? Es increíble como cuando uno está buscando esas respuestas del futuro, quizás muchas empiezan a estar en el pasado. Cuando uno ve en su máximo potencial todo lo que podría brindar Synthetic Media cruzado con Big Data, por decirlo, a la larga no es demasiado lejos de lo que lograba el panadero de un pueblo diciéndote, che, ¿cómo andás? Che, a vos que te conozco, mirá, este pancito nuevo que hice te va a encantar, ¿ok? O sea, esa interacción es el sueño máximo que podría lograr la inteligencia artificial y el Synthetic Media. O sea, una relación totalmente humana y personalizada. Por el otro lado, y creo que ya lo empezó a aprovechar el pisero, o sea,
que ya me dice, hola capo, querido, tengo lo tuyo, ¿ok? Y antes un cabezazo. Ya eso lo empieza a ver, esa transformación digital, él está acercando al comercio de cercanía a lo que era ese panadero. Entonces, la verdad es que sin duda, muchas de las respuestas que estamos buscando creo que tienen que ver con el futuro. Sin duda, cuanto más avancemos, más humanas tienen que ser esas respuestas, ¿no? Yo creo que, para resumir, sociedad gamer, modo Minecraft, activismo, vida con ojo de turista, la fricción como valor o disvalor o las respuestas en el pasado. Básicamente, Kaufman decía esto, ¿no? La sensación de que uno se acerca a una suerte de precipicio. Creo que hay muchas metáforas, ¿no? Lo que nos está pasando a partir de la pandemia es que en este momento estamos sintiendo una sensación de reglas no escritas y de hoja absolutamente en blanco, y eso claramente nos incomoda. Nosotros dijimos imaginar el futuro. Son 6 indicios no para adivinarlo. El futuro no se adivina, no está escrito justamente. Se imagina. Eso significa que hay que construirlo. Estos indicios, como alguna vez dijimos, son bengalas que nos ayudan a iluminar un poco en un sistema complejo, del cual seguramente también hablará el señor Sebas Campanario. Bueno, muchas gracias. Muchísimas Nos vemos gracias, la próxima. Gracias.